Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios, bien. Ah, qué bueno. Ok. Bueno, al final les voy a decir algo, pero ahorita vamos a empezar en aras del tiempo, ¿verdad? Ok. ¿Qué vamos a ver para este tercer parcial? Vamos a ver lo que se trata o se llama teoría de la empresa. Entonces, ¿qué comprende la teoría de la empresa? Estudiar todo lo que encierra la empresa, que va desde sus costos, ¿verdad? El uso de materias primas, ¿verdad? Todo lo relacionado con la empresa. Y vamos a empezar desde qué vamos a entender por empresa, ¿verdad? Les comento que vamos a ir más rápido de lo normal porque solo tenemos 2 semanas de clase para hacer el tercer parcial. Ok. Bueno, entonces me voy a ir al contenido de la clase. Permítanme un momentito. Ok, entonces el contenido de la clase empieza definiendo, todavía estoy descargando, definiendo lo que vamos a entender por empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos entender por mientras baja el material? Por empresa. Como la unidad donde se transforma, ¿verdad?, los diferentes factores de producción en bienes y servicios, ¿verdad? ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Está un poco lenta la plataforma, no sé qué pasa. Entonces, ese es el concepto de empresa. Es aquella unidad donde se transforma los factores de producción en bienes y servicios, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades humanas. Me voy a salir otra vez del campus porque no sé qué, como que se queda pegada. Entonces, eso es lo que quiere decir de empresa. Ahora bien, rápidamente, los factores de producción solo son 3 los factores de producción, ¿verdad? Los factores de producción son tierra, trabajo y capital. Cuando uno dice tierra, incluye las edificaciones, ¿verdad? No solo lo que es la tierra, ¿verdad? Sino que las instalaciones ahí se ven. Trabajo, pues es obvio, mano de obra. Y la capital incluye todo, el capital, los préstamos, la maquinaria. La maquinaria se denomina bienes de capital. ¿Por qué? Porque es con lo que yo produzco, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 factores de la producción. Y eso es lo que se transforma en una empresa. Entonces, desde el punto de vista miren que no me ha dado la plataforma. Tuve que salir para ver. La empresa la vamos a ver así, como una unidad transformadora. Otros libros definen a la empresa como aquella unidad donde ocurre un proceso de transformación de los factores de producción, ¿verdad? Entonces, al decir la palabra proceso, cuando uno dice un proceso, está implícito como etapas, ¿verdad? Entonces, la producción en sí, al verla como proceso, tiene varias etapas.
¿cuáles son esas etapas que podríamos ver? Entonces, aquí ya está, ya voy a compartir la pantalla ahorita. Permítanme. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Entonces dice la empresa y producción y empieza ahí lo que yo les dije ya del concepto de empresa. Me quedé en decirles de que en las empresas, viéndola como una unidad donde ocurre un proceso, todo proceso tiene una entrada, tiene la parte donde se transforma, y que es una parte intermedia, y la parte final, que son las salidas. Entonces, ¿cuáles son las entradas en una empresa? ¿Verdad? Viéndola desde el punto de vista del proceso. Las entradas son todo lo que son las materias primas y los materiales, la maquinaria, el capital, la mano de obra, etcétera. Y todo eso yo lo compro, ¿verdad? Compro insumos y materiales y contrato mano de obra. ¿Para qué? Para transformarlos y pasan a la etapa de transformación y luego de transformarlos salen a la última etapa que sería la salida, que ya salen los bienes y servicios finales, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la maseca. Para el producto final va a ser la maseca. ¿Cuáles serían mis entradas para la maseca? ¿Quién me dice? Para producir maseca. ¿Quién quiere participar? ¿Qué entradas tendría como materia prima tendría que ser el maíz para entrar al proceso de transformación. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más ocupo? El plástico para enfardar la harina. Bien, pero también los empaques pequeños, ¿verdad? El papel ese, ¿verdad? Los empaques pequeños. Que la maquinaria también. La maquinaria, perfecto. Ajá, y los trabajadores también, sí, ¿verdad? Los sacos, cuando vienen sacos, todo eso es material de empaque. ¿Qué más ocupo para la maseca? Además de la maquinaria y la mano de obra y eso, yo creo que se ocupa... Equipo de transporte para llevarla a la distribución. El transporte. Entonces, vaya, todo eso, la energía, ¿verdad? La energía eléctrica, ¿verdad? El agua, todo eso son insumos. Entonces ya entra todos esos insumos, el maíz, con la maquinaria y va a llevar un proceso de transformación que sería la parte intermedia, que creo que se tuesta y después se muele ese maíz, se tritura hasta que sale en calidad de harina. Después de harina va a empaque. Y después, como salida, sería la maseca empacada, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que eso es producción, pues. La producción la podemos ver como un proceso que tiene una entrada, la transformación de los insumos y la salida, que son los bienes y servicios finales. Ahora, otro punto importante, además de saber que es empresa, es que saber son los objetivos de la empresa. Toda empresa, por pequeña que sea, nace con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues ser rentable, tener utilidades, ¿verdad? Entonces, eso es los objetivos de toda empresa, va a ser maximizar sus ganancias. Ninguna empresa nace para perder. Yo no voy a fundar o crear una empresa para perder. O no voy a fundar una empresa para obtener cero ganancia, ¿verdad? Entonces, la empresa, toda empresa tiene como objetivos maximizar sus ganancias. Algunos libros dicen que la empresa logra maximizar sus ganancias o beneficios económicos y a su vez tiene que busca el objetivo de minimizar costos.
Minimizar costos quiere decir lograr producir al costo mínimo posible, ¿verdad? Entonces, pero el objetivo principal de la empresa va a ser, aquí lo dice, mire su material, maximizar sus utilidades o beneficios económicos. Ese es el objetivo principal de una empresa. Y como segundo podemos poner minimizar. Y ahí ven en la imagen, ¿verdad? La imagen de un banco, ¿verdad? Que el objetivo es maximizar sus ganancias, ¿verdad? Toda empresa, por pequeña que sea. Ok. Ahora, lo que les decía del proceso productivo, miren, aquí están los insumos de producción. En medio, en verde, la transformación. Y por último, sus productos y bienes y servicios finales, lo que sale, ¿verdad? Y eso es, ok. Entonces, aquí, por ejemplo, yo enfoqué de una fábrica de pantalones, la tela, los botones, los broches, la materia prima, la maquinaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, la transformación es el diseño de los pantalones, después el corte y confección de los pantalones. Entonces, la salida es los pantalones, ¿verdad? Y aquí está, mire, la mano de obra y los botones, maquinaria, entre otros les pongo, ¿verdad? Y aquí vemos la figura de una empresa, ¿verdad? Ok. Ahora bien, ¿cuál es un elemento importantísimo que sin ellos no se puede dar la producción? Los insumos, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de insumos? Los insumos, dice aquí, se clasifican en tierra, trabajo y capital, que es, y los nuevos libros que incluyen el talento empresarial, eso es la creatividad empresarial, ¿verdad? Otra clasificación adicional de los insumos es que dice que pueden haber insumos fijos e insumos variables. Hay insumos que no cambian en un proceso productivo y hay otros que sí cambian, como más que todo las materias primas, ¿verdad? Si quiero producir más, tengo que comprar más materias primas, ¿verdad? Ok. Entonces, esos son los insumos, ¿verdad? Los insumos son esos, los factores de producción, aquellos que transformo. Los insumos son recursos o factores que los transformo en bienes y servicios finales. Eso es el concepto de insumos, ¿verdad? También dice que es un insumo fijo, lo que les digo, que es aquel que no puede ser ampliado en periodo de corto plazo, ¿verdad? Menos de un año. Y el insumo variable son aquellos más que todo que puedo cambiar a medida que cambio la producción, ¿verdad? Y aquí miramos un proceso productivo de una finca, un tractor, ¿verdad? Etcétera. Entonces, como observamos en la imagen, el tractor, la maquinaria equipo, la tierra, la semilla, etcétera. Ahora, la división de la producción, ¿verdad? Aquí les remarco, la única unidad donde se ocurre o se da el proceso productivo se llama empresa. Por pequeña que sea, una señora que hace paletas en su casa es una empresaria, porque ella compra insumos, los transforma, ¿verdad? En el proceso de hacer sus paletas y luego su bien final son las paletas. Entonces, toda unidad donde se transforman los insumos es una empresa. Ok, ahora voy a hablar rapidito de la división de la producción. La producción se puede dividir en producción de corto plazo y producción de largo plazo. Aquí lo importante es el concepto, que es producción de corto plazo y que es producción de largo plazo. La producción de corto plazo es aquella, dice su material, donde al menos
uno de los insumos se mantiene fijo o constante. Después voy a poner un ejemplo. Ahora bien, la producción en el largo plazo es aquella donde todos sus insumos se vuelven o son variables. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la producción de corto plazo y la producción de largo plazo? La diferencia es que en una de ellas, en la de corto plazo, al menos un insumo es fijo, ¿verdad? Y en el largo plazo, todos los insumos son variables, ¿verdad? Y ya les hago yo un ejemplo de eso. Vamos a ver qué sigue acá para después. En una empresa, después les hago cuando termine estos dos conceptos, les hago el ejemplo. Hay dos conceptos fundamentales que para mí son indispensables ambos. Y se refiere a la eficiencia técnica o tecnológica y eficiencia económica. ¿Cuál es el concepto de eficiencia técnica? Dice que ocurre cuando la empresa genera una determinada producción o un determinado nivel de producción utilizando el menor número de insumos posibles. O sea, utilizando la menor cantidad de materia prima y de otros insumos, ¿verdad? Eso sería eficiencia técnica. Alguien es ineficiente, por ejemplo, cuando para hacer un pantalón desperdicia tela, desperdicia hilos, desperdicia tiempo, etc. Entonces, eso es un ejemplo claro de ineficiencia técnica. En cambio, cuando no hay cero desperdicio o el pantalón que estoy haciendo me sale con cero defecto, ¿qué es lo que estoy logrando en una empresa? Eficiencia técnica. Estoy logrando un nivel de producción con el menor número de insumos posible. Ok. Ahora la eficiencia económica. La eficiencia económica se refiere al dinero, al costo. Dice que la eficiencia económica es cuando la empresa genera un determinado nivel de producción, pero al menor costo posible, ¿verdad? Y esto, dice, sucede cuando se logra más evidente cuando hay producción a gran escala. ¿Qué quiere decir producción a larga escala? A gran escala, cuando se produce en forma masiva, como por ejemplo la producción de las maquilas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una eficiencia técnica y eficiencia económica? La eficiencia técnica se refiere al menor uso de insumos y la económica se refiere a dinero, al menor costo posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en una fábrica hay mucho desperdicio? ¿Qué no habría en esa fábrica? No habría ni eficiencia técnica ni eficiencia económica, porque hay mucho desperdicio, usa más materia prima de lo que debe, y por otro lado, todo ese desperdicio, ¿qué representa? Dinero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a tener esa empresa? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a tener pérdidas o va a tener ganancias? Pérdidas. Pérdidas, ¿verdad? Va a tener pérdidas esa empresa, ¿verdad? Si yo hago las paletas y vengo y por descuidada dejo ciertos materiales y se me arruinan ciertas frutas, no le doy el tratamiento correcto y se me arruina la fruta. ¿Qué era la fruta? Era mi materia prima. Yo no fui eficiente porque ahora para hacer las paletas voy a tener que comprar más materia prima y voy a tener que deshacer, botar la otra. Y eso que boté representa ¿qué?
fue un gasto que ella hizo, fue un costo que ella ocurrió a la empresa. Entonces, la empresa, estoy teniendo en mi empresa de paletas, siendo ineficiente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que va a tener esa señora las paletas? Probablemente va a perder si sigue así, ¿verdad? Entonces, esos son estos dos conceptos. Si una empresa tiene eficiencia técnica, logra la eficiencia, por ende, logra la eficiencia económica, ¿verdad? Pero en aquella empresa, por ejemplo, una empresa que fabrica algo y saca mucho producto, sus empleados defectuosos, ¿verdad? Eso es una pérdida para la empresa, ¿verdad? No está haciendo, desde el punto de vista, no está haciendo, no logra eficiencia técnica ni logra eficiencia económica, ¿verdad? Entonces, esos son. No sé si tienen, antes de hacer un ejercicio, que voy a hacer rapidito, alguna duda, pregunta ustedes, chicos. ¿Jóvenes? ¿Preguntas? No, ok. Bueno. Dijo que nos iba a dar ejemplos sobre lo de corto plazo y largo plazo. Sí, ahorita. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo de qué es producción de largo plazo y de corto plazo. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad, jóvenes? Del campus. Sí. No, ahorita ya me pasé a Word. Ahí? Pues está quedada en la pantalla, Luis. No se mira. Se mira el campus. Vamos a ver. ¿Ahí? No, todavía no. Sí, licenciada, ahora sí se ve. Ahora sí. Sí, ok. Entonces, el ejemplo es de producción de corto y largo plazo. Ahí hay un ejemplo en el texto, pero yo no voy a hacer ese para darles otro. Una empresa ahora de alimentos precocidos. Alimentos frescos. Cuenta con una maquinaria con una capacidad de producción de 10,000 unidades semanales. Actualmente produce 7,000 y quiere aumentar su producción a 10,000 unidades a la semana, ¿pues? Porque su mercado ha crecido. ¿Verdad? Identifique si la producción es de corto o largo plazo y explique por qué. ¿Verdad? Entonces, ahí tienen lo del ejercicio. Lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, la empresa tiene, la maquinaria que tiene una capacidad de producción de 10,000 unidades semanales, pero actualmente ellos solo están produciendo 7.
pero como su demanda aumentó o su mercado, quiere aumentar la producción a 10,000 unidades. Identifique si la producción es de corto o largo plazo, ¿verdad? Bueno, ok. Para pasar de producir de 7,000 a 10,000, ¿qué ocupa esa empresa? ¿Qué insumos ocupa? ¿Jóvenes? ¿Qué creen que ocupa? ¿Más qué? ¿Qué ocupa más? ¿Joven? Más frutas. Más, ¿cómo se llaman eso? Con lo que acabamos de ver. ¿Cómo se llama eso? Más insumos, licenciada. Más insumos. Exacto, ¿verdad? Ocupa aumentar sus insumos, ¿verdad? De repente, pongamos como ejemplo mano de obra, ¿va? Aumentar la mano de obra, ¿verdad? Ok, pero aumentar los insumos es, ¿cómo voy a producir más si no tengo los insumos? Ok, ¿verdad? Entonces va a aumentar los insumos y va a aumentar la mano de obra. Ahora, ¿quién me dice qué insumo? Evidente que permanece fijo. ¿Cuál insumo permanece fijo? ¿Jóvenes? Lean el ejemplo. Los 7,000. No, eso no es insumos, eso es producción. Los alimentos frescos, licenciada. No, esos son insumos. Ya los alimentos frescos son aumentar los insumos. Es más, aumentar los insumos. Los alimentos frescos es el producto. Producto, un pantalón no es la maquinaria, Lic. La maquinaria, perfecto. La maquinaria es el insumo que permanece, ahí le dejé bolsa, que permanece fijo. ¿Por qué? Porque la maquinaria tiene una capacidad de producción de 10,000 unidades semanales y ella quiere pasar de 7,000 a producir 10,000 unidades. Entonces, la producción, en este caso, es a corto plazo porque permanece fijo uno de los insumos, que en este caso es la maquinaria. Eso es. Por eso es la producción a corto plazo, porque al menos uno de los insumos permanece constante o fijo. ¿Verdad? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, Lic. Okay. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a hacer el otro. Le vamos a poner 2, ¿verdad? Y es este mismo ejemplo, le voy a cambiar unas cosas. Aquí le voy a cambiar. Una empresa productora de alimentos frescos cuenta con una maquinaria con una capacidad de 10,000 unidades semanales. Actualmente produce 7,000 y quiere aumentar su producción a 15,000 unidades a la semana. Porque su mercado ha crecido. Identifique si la producción es de corto o largo plazo. ¿Quién me dice la producción cómo es aquí? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿De corto o de largo plazo? De largo porque cambian la maquinaria, Lic. Exactamente. Es de largo plazo. Me dan los nombres de los 2 compañeros que han participado, ¿verdad? Después. Porque todos los insumos se vuelven variables. ¿Por qué? Porque
aumenta materia prima, necesita aumentar materia prima o insumos, que es lo mismo, ¿verdad? Y cambiar la maquinaria. ¿Por qué? Porque la que tiene, con la que tiene solo puede producir 10.000 unidades. 10.000 unidades. Y necesita producir 15. Entonces, todos los insumos se vuelven, ¿qué? Variables. ¿Ok? Bueno. Entonces, preguntas, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo no está claro? ¿Jóvenes? Lick, ayúdeme para subir un poquito para ver el texto del ejercicio. Sí, permítame, que voy a anotar quienes participaron. ¿Quién fuera el compañero que participó primero? ¿Cómo se llama? ¿El número de cuenta? Licenciada, yo participé con lo de la maseca y le dije de los insumos, no sé si cuenta. ¿Cuáles insumos me dijo usted? Sí, que solo usted... tengo 3 participaciones. Deme su nombre, solo 3. Ok, Roger Alejandro Ramírez. Número de cuenta. 2016-103-1562. Ajá. ¿El otro compañero que había participado? Sócrates. ¿El otro varón que había participado? Bueno, si no se apura, pues allá él. La compañera Lorena, Linda. Linda, dígame, Linda. 2004, 100, 2679. Ajá, y usted que está en otro mundo, usted no contesta rápido, dígame. 2017. Ajá. 100. 100. 24 o 17. 24 o 17. Ok. Bueno, ya le ayudo ahí con la... Gracias, Lick. Listo, gracias. Ok. ¿Todos tienen eso ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, eso era el primer tema de la empresa y producción. Ahora voy a ver el segundo tema. Ya les comparto la pantalla. Permítanme un momentito. Que es la función de producción en el corto plazo. ¿Verdad? Entonces, ahí están como siempre los objetivos, la función de producción en el corto plazo. La definición, dice, de función de producción se vuelve importante, dice, porque como apuntamos en el concepto de proceso de producción, la empresa combina ¿qué? Diferentes insumos o factores de producción para obtener bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿verdad? Ahora bien, la función de producción establece que el nivel de producción de una empresa dependerá de la cantidad de insumos o factores de producción que obtenga con sus respectivos precios. Y eso es ciertísimo, pero nosotros no le llamamos así tan sofisticado en la vida diaria función de producción. Entre más insumos utilice una empresa, va a tener mayor producción. Entre menos insumos tenga una empresa, va a tener ¿qué? Menor producción. Entonces, dependiendo el nivel de producción de toda empresa, micro, pequeña, mediana o gran empresa, va a depender de la cantidad de insumos que combine y de sus precios de esos insumos, ¿verdad? Entonces, de eso depende el nivel de producción de toda empresa.
Si yo quiero producir más paletas, ¿de qué va a depender que yo produzca más paletas? Que tenga de la cantidad de insumos que yo pueda comprar a determinados precios. Y eso se llama función de producción. Y aquí está, la función de producción, dice, es la relación entre el producto físico, o el producto físico es la cantidad producida, y los insumos físicos, ¿verdad? Entonces, la función de producción, dice, la Q es el nivel de producción, va a estar en función, la F quiere decir en función de la cantidad de mano de obra, de la cantidad de capital que tengo, y de la cantidad de los otros insumos que yo tenga, ¿verdad? Q es volumen de producción, L, el insumo trabajo y K, capital. Ustedes saben que entre más capital tengo yo, más puedo tener una empresa más grande, y una empresa más grande implica mayor cantidad de insumos a utilizar. Entre menos capital tenga, voy a producir menos, ¿verdad? Y mi tamaño de la empresa va a ser menor. Eso es función de producción. Ok. Entonces, aquí voy a irme un ratito a Word. Espérense. Quiero salirme aquí para irme a Word y mostrarle rapidito algo. No. Denme un momentito que... no. Solo me sale el contenido. Y quiero una página de Word. ¿Sí? Okay. No quiere salirme esa paginita, no sé qué pasa. Quiero hacerles un ejemplo rapidito de la función de producción, pero no sé qué, no me abre la página. Sí. Ahí, ¿verdad? Ya. ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, Okay. sí, ya se ve. Ya, ¿verdad? Entonces, acá, la función de producción. ¿Verdad? Dice que Q va a estar en función, la F es en función de la cantidad de trabajo, de la cantidad de L y de la cantidad de capital que tenga una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, Q es el nivel de producción, ¿verdad? Que estará en función de la
cantidad de mano de obra y de capital. Y lo que les decía, por ejemplo, si soy una microempresa es porque tengo poco dinero para crear una empresa, ¿verdad? Entonces mi nivel de producción va a ser menor. Y si tengo una maquila, ¿cómo va a ser el nivel de producción de la empresa? Alto. ¿Verdad? Va a ser mayor, ¿verdad? O va a ser a gran escala las maquilas, por el nivel tecnológico y el dinero que tienen, ¿verdad? Entonces, la producción de toda empresa va a estar en función, primero que todo, del capital, porque si tengo capital, puedo contratar más trabajadores y tener una empresa más grande, ¿verdad? Y compro más materias primas. Eso es lo sencillo, lo de la explicación de la función de producción. Ok. Ahora miramos lo del siguiente tema. Acá. Por ejemplo, otro aspecto importante se refiere al producto físico total, medio y marginal. Aquí hay tres conceptos importantes. Producto, le pueden llamar, no, acostúmbrense a llamarlo, producto físico total, producto medio y producto marginal. ¿Qué es el producto físico total? O Q. Q siempre va a ser producción aquí, o cantidad producida, como se les haga más fácil. Entonces, producto físico total se define como la cantidad producida. Ok. Después, el producto promedio, me voy a ir primero al promedio. Se le llama, es el rendimiento promedio que ofrece cada uno por trabajador, porque la mano de obra es el insumo variable, ¿verdad? Y el producto promedio nos dice qué tan productivos son los trabajadores. Y en esto se basan muchas empresas para decidir si un trabajador es productivo o no. Ok. ¿Cómo determino? Hay una fórmula para determinar el producto promedio o medio. Es el mismo número. Producto físico total entre la cantidad de trabajadores. Aquí dice producto físico total entre el trabajo, pero es la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Y el producto marginal, lo marginal siempre es algo extra adicional. Mira el cambio que ocurre en la producción total cuando utilizamos un insumo más o un insumo adicional. ¿Cómo sacamos el producto físico marginal? La variación del producto total entre la variación de la cantidad de trabajo, ¿verdad? Esas son las formulitas. Y adelante está un ejemplo, ¿verdad? Que lo vamos a dejar para el día de mañana, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a hacer este ejemplo mañana, lo vamos a hacer en blanco y vamos a ver cómo se saca el producto. El producto, acuérdense que siempre les van a dar la cantidad producida. O producto físico total, que es igual a la cantidad producida, siempre les van a dar. Y les van a dar la L, es la cantidad de trabajadores. Y lo que tienen que calcular ustedes es el medio y el marginal. Y eso lo vamos a hacer mañana. Lo que les iba a decir es, primero que todo, que les mandé las respuestas del examen como habíamos quedado, ¿verdad? Para que ustedes comparen sus respuestas. Si tienen algún comentario, me lo hacen llegar por correo. Ok. Otra cosa es que acuérdense que yo les dije que el tiempo es valioso. Solo tenemos 9 días con un día extra que de clase para terminar el contenido de este parcial. Por lo tanto, habrá unas partes que se van a resumir. Y es bueno que ustedes vayan tomando nota de cuáles son los temas que yo estoy haciendo. Hasta ahorita no he resumido nada, ¿verdad?
Más adelante hay unos temas que no los voy a cubrir porque prioricé, ¿verdad? Pero ustedes saben que yo, como doy la clase, ustedes saben los temas que vamos a abordar. Mañana nos quedamos con el cálculo de ¿verdad? Con el concepto de ley de rendimientos decrecientes y con esta que son las etapas de la producción. Ese va a ser el tema de mañana para las personas. Si ustedes tienen tiempo, los que no trabajan, por favor, lean, ¿verdad? Para que entiendan mejor los temas. También les iba a decir rápidamente que la gente que participe en clase va a tener acumulativo por participación. Entonces, ya saben ustedes para que participen en clase. Ok, ¿verdad? Nos vemos mañana, chicos. Yo voy a trabajar las notas, las voy a terminar para la otra semana. Siempre les